En esta ocasión presentamos la cuarta exposición del Campamento Cristiano 2008 sobre el pasaje bíblico basado en el primer libro de Samuel a partir del capítulo 27, titulado Destruyendo el carácter, celebrado el 5 de julio por el predicador Rogelio Espinosa. Buenos días. Hemos estado viendo cosas muy bonitas. Vimos cómo Dios quiere forjar carácter en nosotros en el primer estudio. Después vimos cómo Él quiere también sacar el carácter para sus propósitos. Y vimos anoche también cómo Dios prueba ese carácter y que las pruebas tienen un sentido para fortalecernos. Y sin embargo, vemos, inclusive lo acabamos de ver en este precioso himno, como soy siempre un pecador y cómo Dios me acepta en eso. Vemos cómo nosotros nos empeñamos en destruir el carácter que Él está tratando de edificar. Ahora, yo os tengo la pregunta, ¿por qué a mí me toca dar esta plática? Yo no sé del tema, yo no destruyo carácter, yo me la paso edificando. Pero no es cierto, soy un experto en el tema, soy un experto en destruir carácter. Y quería yo empezar compartiendo y tratando de hacer una analogía de lo que sucede con los soldados allá afuera en la milicia, que no debe ser muy distinto de lo que debe de suceder con los soldados de Cristo. Un ejército, y por consecuencia sus soldados, siempre tienen un objetivo, al igual que nosotros, al igual que el ejército de Cristo, siempre tiene un objetivo y tiene una misión. Y ese ejército tiene que trabajar arduamente y cuidar de que se mantenga, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, la unidad, el sentido de equipo. Hablando del ejército allá afuera, a lo mejor ese sentimiento patriótico de defensa del país, un sentido de pertenencia. Y pasan horas de entrenamiento para que a través de esas horas de entrenamiento, los movimientos, las estrategias, el tiro al blanco, todo eso pueda llegar a tal grado de perfección que en el momento en que estén en la batalla de a de veras, pues pueda salir automáticamente, puedan dar una buena batalla, porque además, déjame decirte que de veras allá afuera los militares, si no lo hacen, pues están jugando la vida, literalmente se juegan la vida física. Entonces se preparan para eso. Y cuando tú te estás preparando para eso, pues hay cosas que sí tienes que hacer, como decía Chabelo en nuestras épocas, hay cosas que sí se deben de hacer y otras cosas que no se deben de hacer. Y de la misma manera, en la edificación de nuestro carácter cristiano, como soldados de Cristo, es Dios mismo el que nos prepara para que cuando nosotros tengamos que enfrentar la batalla, que enfrentar las pruebas, como hablaba Tony anoche, podamos sacar el carácter que Él está formando, sacar ese entrenamiento que Él ha hecho en nuestra vida. Porque en las crisis, déjame decirte que no se forjan el carácter, no se hace carácter en las crisis. En las crisis se demuestra el carácter. Ahí sale lo que ya preparaste, no es el momento ahí de prepararte. Y carácter, bueno, hemos estado viendo grandes cosas, grandes definiciones, como lo definía Eddie, qué quiere Dios para nosotros, cuál es el carácter, la diligencia, la disciplina, el honrar a los padres, una serie de cosas, ¿no? Que bueno, hay muchas formas de que tú puedas también ver cómo está el carácter en tu vida. Yo me pongo a pensar, si yo quisiera casarme con una persona con carácter, si me escogería a mí mismo. Si yo pensara, oye, es un privilegio casarse con este cuate,
y hazte la pregunta, ¿cómo lo piensa tu pareja, no? ¿Es un privilegio casarse? ¿Estar viviendo con este bulto aquí al lado? ¿O con quién? O sea, es un privilegio, es un honor, lo siento de veras, porque pues todos admiramos esas virtudes de lealtad, ¿no? De valor, de coraje. O inclusive si tú quieres ser una persona de carácter, pregúntate si ya lo tienes y pregunta que si tú fueras un empleador, ¿te contratarías a ti mismo? ¿O te darías un aumento de salario? ¿O una promoción, verdad? Y como soldados de Cristo, pues también necesitamos, al igual que los soldados allá afuera, saber qué es lo que no se debe de hacer, lo que vamos a evitar y lo que queremos evitar, pero que desafortunadamente Dios pone un ladrillo de carácter y nosotros tiramos 3. Y vamos a ver 3 cosas básicamente que debemos evitar y en las que continuamente incurrimos y que lo que produce es que destruyamos lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. La primera, número 1, si están apuntando, si pasamos, es caer en desánimo extremo. Y hemos estado viendo la vida de David a lo largo de estos estudios. Queremos continuar con ello para tomar el panorama completo y ver cómo David era un hombre, al igual que tú y que yo, con muchas cualidades. La más grande, que tenía un corazón conforme al de Dios, pero que al mismo tiempo pues también tenía sus caídas. Y vamos a ver este versículo, Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1, que dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me hará mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y aquí vemos, como lo mencionaba también anoche Tony, que lo que está pasando en la vida de Saúl. Él había tenido grandes victorias, él había estado acá arriba, como lo mencionaba Tony. Él había sido un héroe al derrotar a Goliat, al estar como responsable del ejército de Saúl. Y de repente, por las circunstancias que vimos ayer, las cosas cambiaron. Él está siendo perseguido. Y esto lo que nos enseña es que casi no falla. Después de una gran victoria, viene una prueba severa. Como que al saborear la victoria, a menudo bajamos la guardia, pensando que ya se acabó la guerra. Y lo único que ha pasado es que se ha acabado una batalla. Cuando tú eres un soldado, pues eres un soldado para toda la vida. ¿Y por qué se necesitan soldados toda la vida? Porque hay guerra toda la vida. Porque tenemos que pelear estas batallas de fe durante todo el tiempo. Y de alguna manera el enemigo sabe que después de la batalla estás cansado, estás agotado, bajas la guardia y ese es el momento que él te quiere atacar porque sabe que te toma por sorpresa. David tuvo una extraordinaria victoria sobre Goliat y después de eso empezó a tener una terrible persecución de Saúl. Y esas pruebas muchas veces pueden ser largas. En el caso de David vemos que duró alrededor de 13 años esa persecución. Entonces el desánimo es algo en lo que caemos constantemente. Yo me acuerdo que nosotros oramos mucho porque Dios nos concediera una hija. Y cuando se abrieron las puertas para que a través de la adopción tuviéramos una niña, ya hicimos todos los trámites, una serie de obstáculos, una serie de cosas que brincamos, de fallas. Nada más déjenme platicarles, imagínense que fuimos a los estudios, te hacen estudios
psicológicos y económicos y demás. Y bueno, la psicóloga perdió los estudios. Entonces dijimos, no, pues ya no se puede. Y fueron así varias situaciones. Y llegamos al final del camino y ya estaba todo listo, y un día o 2 días antes de que todo se resolviera favorablemente, la persona de la institución con la que estábamos hablando me dijo que quería mi palabra para que una vez que recibiéramos a nuestra hija, practicáramos un ritual religioso con el cual nosotros no estábamos de acuerdo. Y en ese momento me desanimé, caí en ese desánimo diciendo, qué barbaridad, o sea, hemos pasado todo esto, hemos orado, ya tenemos su nombre, ya tenemos todo listo, y ahorita por un pequeño detalle caí en ese desánimo. Y años después, 4 años después, finalmente sí, gracias a Dios tuvimos a nuestra hija, y 4 años después estábamos pasando también por el proceso de nuestra segunda hija, de adoptar a nuestra segunda hija, y lo mismo, de repente arreglamos una serie de cosas, Dios fue abriendo las puertas y empezó a vivir con nosotros. Y 2 semanas después, 2 meses después, surgió una posibilidad de que tuviéramos que regresarla. Y en ese momento yo caí en un gran desánimo. Dije, no puede ser, ya es parte de mi familia, no puede ser. Yo me desanimé muchísimo. Y entonces empecé a tener reacciones como las de David, que vamos a ver en este momento. ¿Qué hizo David ante la persecución que tenía de Saúl? Pues lo que dijo es, pues de todas maneras Saúl me va a matar. No me mató ese filisteo que medía más de 2 metros, pero Saúl sí me va a matar. No importa que Dios me haya salvado del león, del oso, de las fieras que quitaban las ovejas del rebaño de mi padre, Saúl sí va a lograr quitarme la vida. Él se desanimó muchísimo. Y entonces dice el versículo 2 de 1 Samuel 27, que se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y lo primero que sucede cuando tú caes en un desánimo como el de David es que él busca ayuda en el lugar equivocado. Y es el versículo que acabamos de ver, 1 Samuel 27:2. Yo me acuerdo en este caso cuando a mí me dijeron pues de que a lo mejor no podía tener a mis hijas, yo de inmediato pensé en el primer caso, oye, pues voy a ver qué hago. O sea, si eso se trata, total, a mí no me importan los rituales, pues yo voy, le digo, o mejor pues yo acomodo las cosas de tal forma que lo que dice la Biblia lo aplico para este caso. Y yo empecé a buscar cosas equivocadamente que no hablaban de una persona íntegra. Y en la segunda ocasión, pues cuando nos dijeron que teníamos que regresar a nuestra hija, yo dije, pues a mí no me la quitan. Yo voy, yo la escondo, yo me huyo del país, yo a ver qué hago, pero la escondo en la selva de Chiapas, o a ver qué hago, y no me la quitan. Yo caí en eso y busqué una solución en un lugar equivocado. David también actuó engañosamente. 1 Samuel 27, vamos a unos versículos adelante, en el versículo 8, a la primera parte del versículo 12. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá.
y en el Negev de Jeramil o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David. Él actuó engañosamente. Es importante ver cómo vemos aquí que Aquis le creía a David. Aquis pensaba también en su orgullo que David iba a ser una persona que le iba a ser fiel, porque se había hecho enemigo de los mismos israelitas al haber huido de Saúl, era buscado por Saúl, y entonces se había pasado ya al reino de los filisteos. Y Aquis pensó que iba a ser un siervo fiel a él, y le creía. Entonces vemos cómo David actuó engañosamente. Él quería sacar provecho de la situación. Y esto pues conduce a otra cosa también, a otra situación negativa. David entra en serios aprietos. Y lo vamos a ver aquí en 1 Samuel, en el capítulo 29, del 1 al 5. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y aquí es muy importante, fíjate, ver cómo David, por estar haciendo todas estas cosas, de haberse pasado al reino de los enemigos, ahora resulta que los enemigos van a pelear contra su propio pueblo. Y eso pues está en aprietos. Seguramente parte de la familia estaba todavía con el rey Saúl. Él iba a tener que pelear contra su propia familia. Se pone en aprietos. Y a pesar de todo, es muy importante como dice aquí el rey Aquis, que no había hallado falta en David. O sea que vemos que David era un engañador profesional, casi como yo. O sea, podemos aparentar las cosas tan perfectamente que muchas veces nadie se da cuenta. Al menos eso es lo que pensamos. Y aquí vemos también además una cosa que seguro pues a David no le hizo tampoco mucho bien. Los mismos filisteos habían conocido de la fama de David en Israel. ¿No es este David de quien se dice Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Wow, pues ya era un hombre famoso, ¿no? Ya era, ya su fama había trascendido, una gran estrella, un gran guerrero. Y eso, pues seguramente también debe haber enaltecido un poco a David ahí. Y después vemos que todas estas cosas, como una situación, una decisión mal tomada, de irse a buscar ayuda con el rey enemigo, llevó a David a engañarlo, llevó a David a meterse en aprietos, y una consecuencia más que vamos a ver en el siguiente punto, en 1 Samuel 30, que David pierde autoridad con su propia gente, pierde imagen. Porque mientras él se iba allá a la guerra con Aquis, queriendo pelear contra los propios israelitas, vinieron otros enemigos, vinieron los amalecitas,
y atacaron la ciudad donde vivía David. Y dice el 1 Samuel 30, empezando en el versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí lo importante es ver que, él, por haber tomado esa mala decisión, tuvo que engañar, tuvo que buscar ayuda en un lugar equivocado, ¿sí? Tuvo que actuar contra sus propios principios al hacerse pasar como aliado del rey de Aquis para pelear contra los israelitas, y finalmente, pues ahora le echan la culpa de todo. Llegaron después de eso, encuentran la ciudad quemada, se llevaron a todo mundo y ahora está en aprietos y todo mundo le echa la culpa. Le dice: oye David, estás loco, tú estás muy mal, te vamos a apedrear porque pues por tu culpa estamos mal ahora. Así que es evidente que una decisión mal tomada conduce a una serie de decisiones equivocadas también. Y yo me acuerdo también de otra situación cuando yo caí en desánimo, que fue hace 2 años. Hace 2 años yo salí de la compañía donde estaba trabajando. Después de 9 años yo había entrado a esa empresa y pues había tratado de seguir lo que todo mundo quiere, ¿no? Es trabajar mucho y subir y tener resueltas las necesidades básicas, dar testimonio de que los cristianos somos buenos trabajadores, y había tenido una trayectoria buena durante esos 9 años. Sin embargo, llegó un punto en donde yo le pedí a Dios que hiciera cambios en mi vida, porque había situaciones que ya no eran adecuadas para un cristiano dentro de esta empresa, y además porque yo quería tener más tiempo para poder dedicarlo a Dios. Y bueno, cuando tú pides, para mí eso era una grande cosa, ¿no? Pide grandes cosas a Dios. Te tengo una noticia: Dios te oye y sí cumple. Y entonces dijo: ok, ¿eso quieres? Muy bien, entonces te voy a dar otra cosa. Uno a veces piensa que las cosas van a ser muy suavecitas y no necesariamente son suaves. Para sacarme de ahí, literalmente como que te arranca, ¿no? Entonces dejas, como estás pegado ahí con resistol, dejas ahí parte de tu cuerpo y te duele, ¿no? Al que te estén arrancando. Entonces Dios hizo cosas para sacarme de ahí, y cosas como que yo empezara a tener problemas en la empresa. Y entonces me empezaran a quitar responsabilidades. Pues tú sabes que el que te quiten responsabilidades en un castigo, ¿qué mensaje es? Ay, este pobre cuate no puede, es un tarado, no, ya no puede con esto, ¿verdad? Pues vamos a quitarle, que lo haga alguien más porque él no puede. Bueno, yo estaba contento, dije: perfecto, Dios, primero vas a quitarme todo, me lo vas a ir quitando padrísimo, y entonces ya me escuchaste. Esto sucedió 4 meses después de que yo oré la primera vez por esta situación. Entonces dije: perfecto. Le dije a mi esposa: bueno, ahora sí, Dios me va a cambiar, así que bueno, pues ya, yo creo que el mes que entra ya estamos, ¿no? Y pasó el mes que entra, y pues las cosas empeoraban en la empresa. Y luego pasó el mes que entra, y peor. Y el mes que entra, y pasaron 18 meses. Y las cosas iban empeorando. Y cada vez más, pues era una
situación que mermaba mi imagen, y yo me sentía mal de que, oye, pues ya sáquenme o denme algo, pero estar quitándome responsabilidades y dando la imagen de que, ay, pues este es un burro, este no sabe, este no puede, ya me empezó a pegar. Y el día final de la salida, yo ya había llegado muy cansado, con mucho desgaste de estos meses, y yo caí en un gran desánimo. Me sentí muy desanimado. Y entonces me empecé a buscar clientes desesperadamente, ¿no? Pensando que ahí encontraba yo la solución. Así como David fue a otro lugar, a buscar en un lugar equivocado, pues yo pensé que el visitar muchas personas, muchos clientes, hacer muchas propuestas me iba a dar la solución a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y no fue así. Y no solo eso, sino que esto fue en julio, agosto de hace 2 años, y en diciembre, así pasé todo eso hasta diciembre de ese mismo año, en donde le diagnosticaron cáncer a mi papá. Y fue un golpe muy fuerte para mí. Yo ya venía muy desanimado, muy cansado, pero seguramente Dios pensaba que yo necesitaba algo más. Y fue un golpe muy fuerte. Y ustedes dicen, bueno, pues ya aprendió la lección. Pues no aprendí la lección. A pesar de ser un golpe muy fuerte, yo seguí por muchos momentos buscando en un lugar equivocado. Después, cuando le dieron este diagnóstico a mi papá, buscamos doctores, y yo mismo pensé mucho en que uno de esos doctores iba a tener una solución para él, que le iba a dar un tratamiento milagroso, que era una eminencia, muy reconocido, trabajaba aquí en Houston, en no sé dónde, y que él iba a encontrar la manera en cómo quitarle esa enfermedad a mi papá. Inclusive yo trataba de darle ánimo a él. Y yo en esa primera etapa de la enfermedad de mi papá estuve con un gran desánimo y buscando en lugares equivocados. Yo estaba destruyendo el carácter que Dios había estado queriendo instalar en mí a través de 15 años ya de estar con Él. Entonces, el primer punto, la primera área con la cual nosotros destruimos carácter fue desánimo. La segunda, por favor, Juan de Dios, otra área con la que tenemos que tener mucho cuidado es la ociosidad. La ociosidad destruye muchísimo el carácter que Dios quiere para nosotros. Y también es muy común ver que una vez que Dios resuelve los problemas más importantes de nuestra vida, los problemas más básicos, y nos saca de problemas, ¿qué hacemos? Le decimos, gracias Señor, gracias, eres muy gentil, con permiso, ahora sí tomo yo mi vida en mis manos. Entonces, una vez que Dios resuelve las cosas, nosotros le damos la espalda, nos damos media vuelta y le decimos, muchas gracias, ya me voy, yo resuelvo las cosas. Y entonces lo único que sucede es que vamos derechito a meternos a otro problema. Vamos a caminar en sentido equivocado y vamos a caer nuevamente en alguna otra situación que no nos va a edificar, no nos va a dar el carácter que Él quiere que tengamos. Y así lo vemos también en la vida de David. David ha de decir, oye, ya bájenle, ya no me agarren aquí de su puerquito, pero bueno, es un ejemplo que tenemos en la Biblia de un gran hombre, ¿no? Pero pues sí, vamos a tomar otro ejemplo de la vida de David. Y vamos a verlo en 2 de Samuel, en el capítulo 11, empezando en el versículo 1, que dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus hijos, siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Fíjate nada más qué problema tan grande. ¿Qué estaba haciendo David? Pues el pobre estaba de ocioso, no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Era tiempo de guerra. Él tenía que estar al frente allá, y dice la Biblia, él se quedó en Jerusalén. ¿Haciendo qué? Pues tú dices, no, pues es que estaba preparando la estrategia para mandársela por un SMS a Joab, o por mail, o algo. No estaba haciendo nada. Dice la Biblia que se levantó de su lecho al caer la tarde. Una de dos: o se acaba de levantar la siesta, o se corrió un parrandón el día anterior que apenas estaba levantando. Estaba de ocioso. Y luego salió, pues no, ¿qué hace un hombre en el terrado arriba? ¿Cuántos hombres suben a la azotea nada más para ver? Pues, ¿qué hay? Estaba ocioso, no hacía nada. Y claro, pues no hacía nada, se mete en problemas, ¿no? Entonces vio a esta mujer, y le dijeron: oye, es mujer de Urías Heteo, ¿eh? Y él estaba tan ocioso que quién sabe si lo oyó, o si lo oyó le entró por acá y salió por acá, y dijo: pues no sé, pero a mí me la traen. Y se metió en un gran problema. Y la ociosidad conduce a errores, y los errores conducen al pecado abierto contra Dios. ¿Sí? Dice inclusive aquí el capítulo 11, versículo 15, que una vez que él cometió, nada más para enlistar, vamos a enlistar tres pequeños pecaditos que tuvo David ahí. El primero fue fornicación, porque él tuvo relaciones íntimas con una persona que no era su esposa. Por si fuera poco, cometió adulterio, porque daba la casualidad que sí sabía él que esa mujer estaba casada, entonces cometió adulterio también. Y 3, cometió homicidio. Dice el versículo 15, aquí en 2 Samuel 11, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Lo mandó matar, así literalmente, porque pues qué notición de que, imagínate, regresa Urías Heteo, uno de los valientes, dice la Biblia, uno de los valientes de David, que regresa de la guerra, que está peleando por David el rey, y resulta que regresa y se encuentra a su mujer encinta, nada más y nada menos que por obra del rey. Pues ¿cómo hubiera estado la cosa? No podía él enfrentar eso, entonces lo mandó matar. Y esto trajo muchas cosas en la vida de David. Finalmente, lo que vemos, a pesar de que David pues sí andaba de ocioso, ¿no? y de adúltero, fornicario y homicida, también sabemos que él tenía un corazón conforme al de Dios. Y cuando él es confrontado, pues él reacciona. Pero Dios tuvo que usar, vemos aquí en 2 Samuel 12, empezando en el versículo 6, vemos a que Dios usó al profeta Natán para ir y a través de una historia hacerle ver a David el pecado en el que había caído. Llega Natán y le dice: oye, fíjate que había un hombre que tenía muchas corderitas y otro que nada más tenía una. Y ese que tenía muchas, pues resulta que se robó la del vecino que nada más tenía una. Pobrecito, ¿verdad? Y David dice: sí. Dice el versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El David mismo condena el acto. Entonces, dice el versículo 7, dijo Natán a David:
tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y Natán lo confronta y le dice, tú eres ese hombre, tú eres el que se robó la corderita, del que nada más tenía una. Y David lo reconoce y dice, sí, Señor, yo estoy muy mal. Y finalmente, al cabo del tiempo, vemos que David nos deja muestras de su arrepentimiento. ¿Por qué Dios dice que David tiene un corazón conforme al de Dios? Porque si vamos al Salmo 51, vemos que es un salmo que escribió David expresamente por este pecado que cometió con la esposa, con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Y es un salmo muy bonito, que vamos a leer algunas partes, pero es un salmo que muestra el corazón de David, cómo él de veras después padeció haber cometido ese pecado. Él estaba verdaderamente arrepentido. Dice el versículo 1, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. De veras, él se reconocía un gran pecador. Y luego dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, y he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros agredimos a alguien, cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, cuando tenemos un mal sentimiento, cuando estamos con enojo, con ira, en realidad, a lo mejor si yo estoy enojado con Luis no se entera, pero yo estoy pecando contra Dios. El pecado es contra Dios finalmente, ¿no? El versículo 10, aquí mismo en este Salmo 51, revela cómo David quería que Dios resolviera ese problema. Ahora sí, él ya busca ayuda en el lugar correcto, no en el lugar equivocado como antes. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David quería expresarle a Dios su gran arrepentimiento y además pedirle que Él fuera quien nuevamente forjara carácter en él. Crea un corazón limpio, un corazón nuevo en mí, le dice. Entonces la ociosidad es un área que nosotros tenemos que evitar, porque destruye carácter. Y muchas veces también tener resueltas todas las necesidades, como en el caso de David, pues él ya tenía resuelta la situación del reino, ya Dios lo había afirmado en el reino, dice la Biblia, su ejército era poderoso, ya estaba organizado. Tú lo puedes leer unos versículos, unos capítulos antes, en Segunda de Samuel, ya tenía su ministro de guerra, su ministro del interior, ya estaba su gabinete bien organizado y él ya tenía las situaciones resueltas. Entonces eso desalienta el trabajo, desincentiva el trabajo, el por qué luchar. Leí también que el acueducto de Segovia, de la ciudad de Segovia en España, fue construido en el año 109 más o menos, ¿no? Y que por 1800 años estuvo trayendo agua de deshielo de las montañas hacia la ciudad de Segovia, que es una ciudad calurosa. Casi 60 generaciones tomaron agua de este acueducto que traía el agua de las montañas. Pero después vino una generación, vino una persona
con muy buenas ideas, ya en la era más moderna, y dijo, oye, qué bello acueducto. Me lo imagino un poquito con este tipo de construcción, como el que tenemos aquí del Coliseo, ¿no? Qué bella construcción, deberíamos preservarla como un tesoro para la humanidad. Y todo el mundo dijo, padrísimo, oye, qué buena idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, pues vamos a conservarla como museo para nuestros hijos y para la humanidad. Vamos a construir un drenaje, o no es drenaje, una tubería, ¿no? Con acero, con grandes tubos, desde las montañas hasta la ciudad. Garantizamos que el agua está pura y conservamos entonces el acueducto. Padrísimo, todo el mundo lo hizo, hicieron una obra magnífica, ¿no? De instalar los tubos de acero, y poco tiempo después el acueducto dejó de funcionar, ¿no? Empezaron a mandar el agua por las tuberías de acero, y al cabo de un año, de 2 años, el acueducto empezó a desmoronarse. ¿Y sabes por qué? Porque mientras tenía agua se estaba hidratando, y a la hora de que se le quita el agua, el sol empezó a secar el cemento, los materiales se empezaron a encoger, se empezó a desmoronar y se empezó a caer el acueducto. O sea que el acueducto estuvo funcionando correctamente, más bien estuvo en pie, estaba en buen estado mientras funcionaba. En cuanto dejó de funcionar, en cuanto estuvo ocioso, empezó a desmoronarse. Entonces, es muy importante que si en las cosas materiales vemos que debemos darle una utilidad, también nosotros no debemos estar de ociosos. Y ese fue el segundo. El primero, desánimo extremo, una cosa que destruye carácter. 2, la ociosidad destruye carácter. Y 3, el orgullo. Y como decía, yo creo que aquí le dejo porque yo no sé de qué es eso, ¿no? David también, así como también vemos que tenía un corazón para Dios, pues también tenía un corazón humano, un corazón que se enaltecía. Y vamos a ver un ejemplo. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Y qué sucede aquí? Déjame darte nada más el antecedente. El censo tenía, al menos registramos 2 objetivos en la Biblia. Bueno, no registramos, leemos, están registrados 2 objetivos en la Biblia. Dios mandaba a su pueblo realizar un censo para fines específicos. En el libro de Números 1, del 1 al 3, ahí podemos ver que el objetivo del censo, inclusive lo leemos rápidamente. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Tenía un propósito específico este censo. Era saber, oye, ¿cuántas personas son las que van a salir a la guerra? ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios estaba por darles la tierra prometida, pero acuérdate que la tierra prometida estaba ocupada. Entonces tendría el pueblo de Israel que pelear por cada centímetro cuadrado de la tierra prometida. Y por eso necesitaba un ejército, era importante ahí verlo, ¿no? Y también en el libro de Éxodo, en Éxodo 30, también Dios ahí manda a su pueblo levantar un censo, pero también para un propósito específico, y ese propósito era específico de determinar el rescate de los primogénitos, el dinero del rescate. Es un pasaje que empieza en el capítulo 11, Éxodo 30, versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos,
Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Entonces tenía un propósito específico. El censo en Éxodo 30 era para el rescate de los primogénitos y en el caso de números para saber cuántos soldados iban a tener. Pero aquí cuando vemos en Primera de Crónicas, regresando al capítulo 21, vemos que ninguno de esos motivos eran los de David y mucho menos era algo que Dios hubiera ordenado. ¿Qué es lo que motivó aquí a David? Dice el versículo 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. ¿Cuáles fueron los motivos de David? Para que yo lo sepa. Esa palabra que es tan dañina, el orgullo. David había tenido mucho éxito militar. Él había vencido a los enemigos, pero acuérdate que los había vencido porque Dios así se lo había prometido y la victoria era de Dios. Y aquí, sin embargo, David empieza a pensar que es su poderoso ejército el que está ganándole todas esas batallas. Y entonces él como que quiere decir: oye, qué bien la hacemos, ¿no? Realmente estamos aquí con el número 1. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? A ver, con cuántos logramos vencer a todos los demás. Y él está queriendo darse la gloria a sí mismo. Él está destruyendo el carácter que Dios quiere instalar en él. Y aquí, Primera de Crónicas, en 21, en el versículo 14, vemos cómo David tiene que pagar también esas consecuencias. No solo David, sino todo el pueblo. Dice el versículo 14: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. O sea, ese pecadito del yo, de saber cuántos, costó la vida de 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Nuevamente, él tiene que venir y recordar: Dios, tú eres el Dios Todopoderoso, tú me das el carácter, tú me has dado la victoria y las consecuencias pues las tengo que pagar. Pero él destruyó el carácter que Dios estaba formando en él por orgullo. Y el orgullo, la verdad, pues sí, también es algo que yo conozco, ni modo, ya lo tengo que confesar. En el 2004 las cosas empezaron para mi familia a funcionar mejor desde el punto de vista económico. Y entonces dijimos: bueno, pues no tenemos una casa, queremos una casa para servir a Dios y pues vamos a comprar una casa. No hay nada de malo en eso. Perfecto. Entonces nos dimos a la tarea de buscar una casa y la encontramos. El día que la encontramos,
mi esposa me habló y me dijo, oye, vi una casa muy bonita. Le digo, sí, pues luego la vemos. Dice, no entiendes, es ahorita. Primer principio roto, ¿no? Pues los bienes adquiridos deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Tú qué crees que hice? No, pues yo me fui a trabajar, ¿no? Y meses después vi la casa. No es cierto. A 10 minutos después estaba yo ahí en la casa. Entonces, y creo que 30 segundos después ya habíamos cerrado el trato. Compramos esa casa, y una casa de veras preciosa, que nos gustaba, daba al bosque, somos un poquito aventureros, entonces para llegar tenías que traer tu camioneta 4x4, porque había una bajada así empedrada, entonces si no, pues no llegabas, ¿no? Fabuloso, todo muy bien. Dijimos, tenía un pequeño detalle, que no le preguntamos a Dios si esa era la casa que Él quería para nosotros. No consultamos a nadie. Y entonces al cabo del tiempo nos dimos cuenta que esa casa no la tuvimos para los propósitos de Dios, sino para nuestro orgullo. Y bueno, pues reconocimos la cosa. Dios, como dice el salmo y el himno que cantamos, Él es misericordioso hasta el infinito, a pesar de que nosotros reincidimos. Sin embargo, pues en mi caso yo aprendí y dije, no, pues ahora sí, vamos a orar. Dios, yo no quiero esa casa, por favor véndela. Y en las condiciones más deprimidas del mercado, con todo en contra y demás, Dios hizo el milagro de que esa casa se vendiera. Y entonces, bueno, pues ahora sí, Dios, ¿dónde quieres que vayamos? Y entonces buscamos la casa, estuvimos orando, pedimos consejo y finalmente encontramos una que pensamos que es la casa que Dios quiere para nosotros. Hicimos un trato, inclusive le hicimos unos arreglos muy bonitos y demás para que quedara para servir a Dios. Y así lo hicimos. Pero de alguna manera soy terco, no aprendo a la primera. Empezamos a invitar a personas a cenar a la casa para compartir de Cristo. Y entre unas de las personas que invitamos fueron excompañeros de la compañía donde yo trabajaba, de aquella compañía que les platiqué que me puso al frente de la empresa, al frente, en la banqueta de enfrente. Entonces llegaron y bueno, según yo, pues yo no tenía nada contra esa empresa y todo, pero pues de alguna manera a la hora de estar ahí, yo en vez de dar testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida, como que mi corazón se enalteció. Y como que hubo una cosa de que, sí, pues como me pusieron al frente, pues mira, gracias, porque mira qué bonito, qué bonita casa, mira qué bien me ha ido, y no sé qué. Y mi corazón se enalteció. Y aunque no se notaba y hablamos de Cristo y demás, mis motivos no eran adecuados. Y entonces, bueno, pues también yo me di cuenta de esto porque hace 2 semanas, ahora que estoy en la práctica independiente de ser abogado, hace 2 semanas una empresa con la que tengo un trato de que me paga una cantidad que es el 60% de los ingresos que hoy tenemos, me dice, oye, pues fíjate que pues ya no vamos a trabajar y ya me quitaron perdí ese cliente. Y entonces como que en ese momento me cayó el 20 tan claro, es como si hubiera venido el profeta Natán, ¿no? Cuando vino con David y me dijo, sí, ¿te ha ido muy bien? ¿Tú conseguiste tu casa? Pues mira, ahí está. Y entonces se fue el 60% de mis ingresos. Y bueno, no aprendí, caí en desánimo. Y entonces voy a empezar otra vez la plática. Vamos a ver qué hacer cuando caes en desánimo. ¿Qué hacer cuando la fe baja? Lo primero es no olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida, el pasado. Recordar
las obras de Dios. Él mismo quiere que nos acordemos. No es un secreto, o sea, Él quiere que lo hagamos. Vamos a ver Salmo 105, versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordarnos de las cosas. Tenemos que anclarnos en lo que hemos vivido, en las experiencias que hemos tenido y en las bendiciones que Dios nos ha dado. Inclusive yo tengo estoy muy tecnificado. Para ser abogado soy muy tecnificado. Uso Palm. Entonces es una agenda electrónica. Y en mi Palm tengo un memo que dice bendiciones. Y yo las anoto ahí. Y constantemente recuerdo todas las bendiciones que Dios me ha dado. A lo largo de estos 15 años en donde pues nunca me ha dejado. Y ahora cuando me dieron esta noticia de la iguala, pues sí, la verdad sí caí en desánimo y luego empecé a llevar las cosas a Dios y empecé otra vez y a ver este estudio y a recordar las cosas que Él ha hecho. Dios ha hecho maravillas en mi vida. Llegué a otro lugar y me contrataron y cuando yo firmé el contrato, ese día llegó una orden de que no se podía contratar a nadie en ese lugar. Y el mío había pasado por fracciones de segundo, vamos, ¿no? Y pasó. Dios nunca me ha dejado específicamente en esa área. Una vez salí yo también de otro lugar donde estaba trabajando y era el viernes antes de Navidad. Y en la salida había 2 hombres ociosos. Había bueno, ahora estaban ahí fumando y no sé qué. Yo no los conocía, no eran mis amigos, era conocido de otra persona. Y me dijo, ¿ya te vas? Sí, feliz Navidad, adiós, adiós. Oye, ¿ya te renovaron el contrato? Me preguntó. Me dije, no sé ni siquiera no sé ni de qué hablas. Espérame tantito, déjame ver. Me trajo una lista y dijo, oye, no estás aquí. Yo te voy a poner en la lista de los contratos renovados. No era mi amigo, no trabajaba para él, no lo conocía. Y dije, Dios, pues gracias. Entonces ahora que bueno, pues ya me dijeron de este cliente que ya no vamos a trabajar de esa manera, pues después del desánimo, recuerdo todo eso y digo, Dios, pues ahora, ¿qué vas a hacer? Tú vas a sacar algo que me va a dejar con la boca abierta, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando la fe baja? Recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. B, apropiarte de las promesas de Dios. Y esto es ver hacia el futuro. Dios tiene un plan maravilloso, nada se le ha escapado. Veíamos también en los estudios, Dios tiene control de todo. A Él las pruebas no se le salieron de las manos, Él está permitiendo las cosas. Podemos ver que simplemente son pasos en la materia que se llama carácter y que Dios está forjando en nosotros. Entonces, cuando la fe baja, simplemente decir, oye, Dios tiene un plan maravilloso para mí. Hay promesas extraordinarias de Él. Si Dios se encarga y puede con el universo, pues ¿cómo no va a poder con mi vida que es pequeñita, ¿no? Él va a poder con eso. Vamos a ver Isaías 26, versículo 3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y las promesas de Dios están basadas en que Él va a estar contigo. Tú que has recibido a Cristo en tu corazón, tienes la certeza, tienes la promesa de Dios de que nunca te va a dejar. Una vez que tú recibes a Cristo, nunca te va a dejar. Dice Mateo 28, en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una gran promesa específica de Jesús. Y aquí leía también una
una anécdota que me llamó muchísimo la atención. Había hace algunos años en el este del barrio de Harlem, allá en Nueva York, que es un barrio de muchos problemas sociales, de delincuencia, de mucha violencia. Llamaron a un millonario en Estados Unidos para que fuera padrino de una generación que salía de la primaria. Y entonces fue este millonario y él decía, pues ¿qué le voy a hablar a estos muchachos? Viven en condiciones infrahumanas. Muchas veces no conocen ni a sus padres. Las niñas tienen hijos a los 11 o 12 años, se matan unos con otros, son adictos, hay drogadicción, hay mil cosas. ¿Qué les puedo decir? O sea, ¿qué les espera a estos muchachos? Y estuvo pensando mucho tiempo en eso y decidió hablarles desde el fondo de su corazón. Decir, pues no sé, pero les voy a hablar desde el fondo de mi corazón. Y cuando llegó a la ceremonia de graduación, él se paró y sin mucho rebuscarle el discurso, simplemente les dijo, quédense en la escuela. Si ustedes se quedan en la escuela, yo les voy a pagar la universidad. En ese momento, la vida de muchos de estos estudiantes cambió. Por primera vez en su vida tenían una promesa de alguien que evidentemente podía cumplirla, porque era millonario. Decían, oye, él me lo prometió y sí lo puede cumplir. Y esa generación, más del 90% de esa generación terminó la universidad pagada por este millonario de Estados Unidos, porque hubo una promesa de la cual se agarraron. Y eso les dio motivación para poder seguir y se la apropiaron. Y si podemos apropiarnos de promesas que nos hacen los hombres, ¿cuánto más no podremos apropiarnos de las promesas que Dios nos hace? Y la tercera cosa que debemos hacer para cuando la fe está en niveles bajos es no olvidar cuál es la esperanza presente con la que vivimos. ¿Sí? Y eso le da sentido a nuestra vida. El pasado nos recuerda las obras de Dios, el futuro hace que nos apropiemos de las promesas, pero para hoy la esperanza es la que le da sentido a nuestra vida. Y no vivimos con la esperanza de ganar un contrato más o de tener una casa más o de trascender y que nuestra foto esté en los libros de derecho o de ingeniería o de lo que sea. Nuestra esperanza se funda en la presencia de Dios en nuestro caminar diario. Porque este caminar diario lo que va a permitir es que nosotros podamos vivir para Él. ¿Y cómo vivimos para Él? ¿Cuál es la vida cristiana? La vida cristiana es aguantar la persecución. Segunda de Timoteo 3:12, y también el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es algo natural. ¿Sí? Somos soldados de Cristo. Un soldado defiende una causa, que esa causa es contraria a la causa del enemigo. Hay persecución. Hay un enemigo que nos va a perseguir. La segunda es no preocuparte. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No preocuparte, a pesar de las circunstancias, a pesar de que te digan, oye, fíjate que ya no vamos a trabajar con esta iguala, ya búscate otro cliente, pues no preocuparte. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un plan mucho mejor para nosotros. Él está formando carácter. Él no quiere clientes para nosotros, Él no quiere nada más que tengamos carácter, y eso es lo que nos va a sacar adelante, y Él lo está haciendo.
Y además, a pesar de las adversidades, podemos descansar. No descansar aquí en la alberca, descansar en Él, descansar interiormente. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está hablando de una paz, de una paz interior, de un descanso interior. Al igual que lo habla aquí el versículo de Hebreos 4:10, que dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En el reposo de Dios, antes de en estos versículos, habla la Biblia del reposo que Moisés iba a dar, que a través de Moisés Dios iba a dar al salir de Egipto, los judíos, y también del reposo que a través de Josué iban a tener los israelitas al cruzar el Jordán y ocupar la tierra prometida. Sin embargo, aquí está hablando del reposo más allá de esas cuestiones terrenales, un reposo interior. Y por último, servir a Dios. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Si Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿para qué? Pues es para servir a Dios. Él quiere que nosotros conozcamos el gozo que hay en servirlo. Y quiero decirte que siempre trabajas para alguien. Así tengas tu propio negocio, trabajas para alguien. Tienes clientes, tienes proveedores, tienes gente, tienes alguien a quien darle cuentas, alguien a quien servir. Así que si de todas maneras vas a servir, ¿por qué no mejor servir al Rey de Reyes? Servir tiene sentido. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el capítulo 9, aquí también Mateo, dice en el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. No sé si te has fijado, pero hay una multitud allá afuera que son ovejas que no tienen pastor. Están perdidas. No cabrían todas aquí, pero las deberíamos poner aquí en las cosas perdidas, ¿no? A lo mejor por eso me pusieron a mí aquí ahorita, ¿verdad? Estoy cayendo. No, bueno, no estoy perdido. Dios me ha encontrado. Pareciera, pero Dios ya me encontró. Pero hay una multitud perdida que necesita que tú vayas y le des las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación, porque tú puedes hacer la diferencia en una de esas personas, o en dos, o en tres, o cambiar el mundo por tu servicio a Dios. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No puedes decir, pues mañana lo hago, hoy todavía tengo un ratito de ociosidad. No, o sea, el tiempo es muy corto, no tenemos comprado nada, podemos dejar de existir en el siguiente segundo. Y sí, la vida de alguien puede ser cambiada si nos quitamos, como decía Quique, de nuestra zona de confort. Allá en Estados Unidos había una aldea, un pueblo, que la comunidad había hecho un acuerdo para apoyar a los niños que faltaran a la escuela y que estuvieran hospitalizados por alguna razón, con la idea de que no se atrasaran en los estudios. Y un día una maestra fue asignada para visitar a uno de estos niños que tenía que estar hospitalizado por alguna situación. Entonces ella apuntó el nombre del niño
preguntó en la escuela, oye, ¿qué le enseño? ¿Qué están viendo? Y le dijeron, bueno, pues mira, enséñale pronombres y adverbios para que no se atrase. Ok, perfecto, pues le voy a ir a enseñar pronombres y adverbios. Entonces se fue al hospital y cuando entró se choqueó. Nadie le había dicho que este niño llevaba 2 semanas con quemaduras, no sé de qué grado, pero quemaduras muy graves en el cuerpo, y llevaba 2 semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, en que le daban un tratamiento y no respondía, le daban otro y tampoco, en que sí, y estaba, ya los papás ya les habían dicho que esperaran un final trágico en breve. Entonces choqueó la maestra y no supo qué decir, y pues sin más dijo, la escuela me manda para enseñarte pronombres y adverbios. Y entonces durante 1 hora estuvo enseñándole pronombres y adverbios a este niño. Y se fue. Y al día siguiente regresó, y cuando regresó, las enfermeras llegaron, la abordaron, le dijeron, oye, ¿pero qué le hiciste a este niño? Y entonces ella se asustó, se empezó a sentir muy mal. Y no le hice nada. Y las enfermeras le explicaron, no, al contrario, algo le hiciste. O sea, este niño está muy bien después de que tú lo visitaste. Y entonces siguió con su programa de actualización, y 3-4 semanas después salió de la escuela, del hospital el niño, fue a la escuela, y antes de salir del hospital le preguntaron las enfermeras, oye, ¿qué te dijo la maestra? Porque desde que ella vino, pues tú cambiaste, y entonces queremos saber qué te dijo. Y el niño muy simple contestó, pues no me dijo nada, me vino a enseñar pronombres y adverbios, pero realmente lo que pensé fue que la escuela no se tomaría la molestia de mandar a alguien a que aprendiera pronombres y adverbios si es que ese alguien se va a morir. Y entonces yo supe que yo no iba a morir. Y entonces eso fue un cambio en la vida de este niño. Y tú puedes hacer un cambio en la vida de las personas. Después del desánimo con la noticia del cáncer de mi papá, él ese mismo diciembre recibió a Cristo en su corazón en una plática en su casa con un muy querido amigo que la dio. Y al ver que él recibió a Cristo, yo recobré el ánimo. Y yo tuve el privilegio después de eso de estar con él, de leerle la Biblia, inclusive de físicamente estar con él, darle masaje, le pusieron un catéter y era yo el que le hacía curaciones, le hacía muchas cosas, y realmente mi fe creció, y yo pude pasar el día de que él partió a la presencia de Dios, yo pude pasar con fuerza ese momento porque yo lo estaba sirviendo, porque yo estaba queriendo transmitirle que él iba a un lugar mejor y queriendo servir a Dios. Muchas gracias.